Con su venia, señor rector. Damas y caballeros, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en este día en mérito de nuestra conferencia titulada Las remesas y su impacto en las finanzas públicas del Estado de Jalisco. Y para dar inicio formal a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos honran en el presidium. En representación del maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, nos distingue el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En la distinción de su presencia, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Nos distingue la licenciada Ana Estela Durán Rico, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Jalisco. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División de Contaduría de nuestro centro universitario. Agradecemos la presencia del doctor Jesús Arroyo Alejandre, director de la División de Economía y Sociedad del CUSEA. Destacamos la presencia del doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Acto seguido, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Ana Estela Durán Rico, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en Jalisco. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimadísimo presidium, darle las gracias antes que nada al señor rector en representación también del doctor Tonatiu, que amablemente siempre nos recibe en esta casa de estudios de nuestra alma mater tan querida. Gracias, rector Alberto Castellanos. Distinguidísimo presidium también, señores directores de este campus que nos acompañan esta mañana. Y por supuesto a mi presidente. El tema que vamos a abordar ahora forma parte de la educación financiera. Crecieron las expectativas debido a la política específica que el presidente de Estados Unidos implementó en su arribo pues, a su responsabilidad. Vinieron a cambiar un poco las condiciones. Sin embargo, sí somos conscientes en CONDUCEF de que nos falta mucho bajar este tema, abordarlo más y estar en contacto directo con la ciudadanía para que de alguna manera esta repercusión tan grande que tienen las remesas se vea desde otra perspectiva. Lamentablemente nuestros paisanos, nuestros connacionales tienen que emigrar de nuestro país por la falta de condiciones económicas y el apoyo del empleo que no es suficiente para que puedan tener una calidad de vida digna y se nos fugan incluso con capacidades relevantes en algunos casos al extranjero. Eso duele, eso cala, pero más cala la condición en que ellos también viven allá, porque se van, como ustedes lo saben bien, en condiciones de escasa preparación, en baja atención también al empleo a donde van a laborar, con condiciones inequitativas para ellos. Esto de alguna manera le duele a la institución mexicana y por ello ha implementado una serie de cosas que mi presidente Mario Di Constanzo va a abordar en unos momentos más. Por nuestra parte, decirles que estamos trabajando en el tema, que ya lo abordará él también, que tenemos, y yo lo voy a, de alguna manera, mi presidente, voy a adelantar un poco y a presumir un poco de lo que has hecho también. CONDUCEF, ante esta situación tan inminente que se ha presentado de los migrantes, junto con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, ha desarrollado una guía, va a cargo también del presidente Di Constanzo, que le están viendo ustedes, dice más vale estar preparado. Y esto tiene que ver de alguna manera, y lo voy a comentar yo porque no sé si él lo vaya a hacer, el crecimiento impactante que ha tenido nuestra institución federal, la CONDUCEF, en Estados Unidos. Ha llegado ya a tiene módulos en Florida, tiene en Orlando, tiene en Miami, tiene en Dallas, tiene en Austin, en San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, en Chicago y tiene también en Canadá. Es un poquito de lo que ha trascendido la CONDUCEF.
o un muchito de lo que ha salido la CONDUCEF bajo la tutela y el mando del presidente, el doctor Mario Di Constanzo Armenta. No me resta más que agradecer que el auditorio de esta mañana, tanto para el personal docente, los doctores maestros que nos acompañan, como también los estudiantes, disfruten de esta amena y además interesantísima participación que el doctor Di Constanzo les va a compartir. Recordarles que nosotros venimos cada año aquí con ustedes, donde amablemente doctor Castellanos siempre nos recibe, siempre está con nosotros, con usted trabaja muy de cerca pues con nuestra universidad, nuestra querida Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias y preparémonos pues a escuchar al doctor Mario Di Constanzo Armenta. Señores del Presidio, muchas gracias también por su presencia. Buenas tardes. A continuación, escucharemos las palabras de inauguración a cargo del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Distinguidos miembros del Presidium, presidente de la Comisión Nacional de la Producción y Defensa de los Usuarios Financieros, CONDUCEF, Mario Di Constanzo Armenta, es un gusto tenerlo de nueva cuenta aquí en el CUSEA. Licenciada Ana Estela Durán Rico, delegada de la CONDUCEF aquí en Jalisco, directores de división, el doctor Arroyo Alejandre, doctor Adrián de León y maestro Marco Antonio Daza, muchas gracias por acompañarnos. Distinguidos directores de división, jefes de departamento, me da mucho gusto también mencionar al doctor José Antonio Magallanes, universitario distinguido, que ahora trabaja en México, pero que pone en alto a nuestra institución allá en sus tareas. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a todos los estudiantes, profesores que se dan cita a este evento tan importante. Para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas es un honor recibir de nueva cuenta al presidente de la CONDUCEF, quien abordará un tema de vital importancia para la economía de nuestra entidad. La caracterización de Jalisco como parte de la región histórica de migración hacia los Estados Unidos, que convierte a nuestros estados como uno de los mayores receptores de remesas en nuestro país. Este flujo de recursos financieros ha sido estudiado por destacados académicos de nuestro centro universitario, pertenecientes inicialmente al INESER, y más allá de la importancia que tiene esta fuente de ingresos para muchas familias jaliscienses, es necesario analizar el papel que juega en las finanzas públicas para diseñar políticas económicas a nivel local, orientadas a superar rezagos históricos y llevar a la población de diferentes regiones de Jalisco a mejores niveles de vida. En ese sentido, la conferencia que nos impartirá Mario Di Constanzo es una magnífica oportunidad para establecer un diálogo académico, para seguir construyendo desde el ámbito universitario propuestas viables para un desarrollo incluyente, equitativo y sustentable. Para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas siempre será un privilegio abrir sus puertas a estos espacios de análisis y discusión como parte de las responsabilidades que tenemos las instituciones educativas en la difusión del conocimiento. Les agradezco a todos y todas ustedes por su amable presencia y les reitero la más cordial de las bienvenidas. Buen día. De esta manera, concluimos nuestra ceremonia inaugural dando paso de manera continua a nuestra conferencia titulada Las remesas y su impacto en las finanzas públicas del Estado de Jalisco, que dicta Mario Alberto Di Constanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, a quien le damos un fuerte aplauso para escuchar su conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Guadalajara la invitación
y la oportunidad de poderme dirigir a ustedes en esta conferencia, también al CUSEA por esta hospitalidad, y además yo gratamente digo que ya se está haciendo costumbre, porque me gusta mucho acudir a las universidades, y más si es a esta de donde también es egresado uno de mis maestros, le digo que es mis maestros en la política, porque bueno, tenemos muchas vivencias juntos. Debo decir que a lo mejor en el ITAM aprendí algo de economía, algo, porque bueno, algo se aprende, pero el resto de lo que he aprendido pues se lo debo mucho al doctor Magallanes, que está aquí presente, y quiero nuevamente agradecer su amistad y que me enseñó como jefe, porque fue mi jefe mucho tiempo. Y pues una vez dicho esto, quisiera entrar de lleno al tema que hoy nos atañe, que es pues la importancia, el impacto de las remesas, pues no solamente en el estado de Jalisco, sino en el país, ante el contexto que estamos viviendo. Creo que hablar directamente de la importancia que tienen las remesas en México, en Jalisco, incluso en Guadalajara, porque la ciudad de Guadalajara es uno de los 20 municipios en donde prácticamente se reciben por la mayor parte de las remesas de los 27,000 millones de dólares que recibe el país en remesas. Si medimos la importancia de estas remesas en el Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco, estaríamos hablando de entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto del Estado. Entonces, a veces podría sonar redundante o hasta obvio el cuestionar la importancia de estas remesas, pues para la vida económica del país, para la vida económica del Estado, o para la vida económica de estados que son eminentemente o han sido eminentemente emisores de migrantes, por decirlo de una manera o por decirlo de otra, pues somos un país que ha expulsado a sus ciudadanos por falta de oportunidades. ¿Cuántos? 36 millones ya son. 36 millones de mexicanos de primera y de segunda generación, pues radican ahora en los Estados Unidos. Y esto, pues parecería que era importante, que era un tema que allí estaba y que era un tema en el que no reflexionábamos ya mucho. Era una forma de encauzar la falta de empleo en el país, la falta de oportunidades. Sin embargo, a partir del cambio de estas condiciones en los Estados Unidos, con el cambio de administración, con la adopción de otro tipo de políticas en materia migratoria por parte del gobierno de los Estados Unidos, o más directamente del presidente de los Estados Unidos, pues hemos empezado a ver no solamente la importancia, ya sabíamos de la importancia de estas remesas, y nos ha hecho pensar qué está atrás de estas remesas. Y por fin nos hemos dado cuenta que atrás de estas remesas hay muchos millones de mexicanos. Que habíamos sido primeramente un país que hablábamos de remesas de dólares y que cuando asociábamos a los mexicanos en el exterior, los asociábamos solamente en función de las remesas que nos representaban. Es decir, ya los habíamos expulsado por la falta de oportunidades, ya los habíamos expulsado por la falta de trabajo, de educación, y después
de haberlos expulsado, se convertían en un número que año con año ascendía a 25,000, 26,000, 27,000 millones de dólares. Esto que ha sucedido, pues nos ha vuelto a hacer pensar qué hay atrás de esas remesas. Y atrás de esas remesas, pues nos hemos encontrado con que hay personas, que hay connacionales, que a lo largo de este tiempo, que esos 36 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación, pues han desarrollado una vida, una historia financiera en Estados Unidos, y que muchas veces la existencia de estas remesas ha generado o ha mantenido esta historia financiera en México. Es decir, son mexicanos que tienen una historia financiera en los Estados Unidos, que tienen una vida productiva muy importante, incluso en la Unión Americana, que contribuyen de manera importante a la actividad económica en los Estados Unidos y que además quieren mantener, incluso muchas veces ampliar, esta historia financiera en México, ya sea porque lo ligan estas remesas con sus familiares, ya sea porque ellos tienen la idea de alguna vez regresar a este país. Siempre habrá una causa, pero son personas, son connacionales, son compatriotas, que tienen historias financieras binacionales, vamos a llamarle así. Y yo creo que para entender esto y para entender el tamaño y la importancia de la actividad y de lo que estamos hablando, yo les daría un dato. En los Estados Unidos existen aproximadamente 4 millones de hogares de mexicanos que residen en la Unión Americana. De estos 4 millones de hogares, 2 millones son viviendas propias de mexicanos, otros 2 millones son viviendas rentadas. De los 2 millones de viviendas que son propiedad de mexicanos, 1.4 millones de viviendas se están pagando a través de algún crédito hipotecario. Si en promedio cada vivienda es de 133,000 dólares su valor, estamos hablando de un patrimonio de estos mexicanos allá de 166,000 millones de dólares. 166,000 millones de dólares se dicen rápido, pero son casi o equivalen a las reservas internacionales del país en este momento. Pero además esos mexicanos que tienen este patrimonio ahí, solamente medido en la parte de viviendas, mes a mes le envían a sus familias un promedio de 315 dólares. Este es el promedio. Tienen un ahorro allá, tienen sus ahorros allá, y sus ahorros en promedio son de entre 100 y 150,000 dólares, que corresponden a estos 11 millones de mexicanos de primera generación que viven en los Estados Unidos. Si a esto añadimos los créditos en tarjeta de crédito, los créditos que pueden tener para obtener un auto, pues estamos hablando de un patrimonio no menor a los 250,000 millones de dólares, del cual envían mes a mes una pequeña parte. ¿Cuál es el impacto
actual sobre las finanzas públicas ante una disyuntiva, ante un problema que es que ese envío de remesas se caiga, disminuya, porque nos regresen a estos mexicanos, a nuestros compatriotas, pero también cuál es el potencial de aprovechamiento para ellos, familias, pues del stock de riqueza que ellos tienen allá. Porque finalmente, si el día de mañana deciden voluntaria o involuntariamente regresarse, ¿cómo puede aprovechar el país, las finanzas públicas, ellos mismos, en su beneficio y por consiguiente en beneficio del país, pues esta tremenda riqueza acumulada? No estamos hablando de 27,000 millones de dólares, estamos hablando de un stock de ahorro, pues mucho, mucho mayor al flujo de remesas que anualmente se envía. Pero para poder aprovecharlo de manera constructiva como país, pues al menos se requieren de dos ingredientes principales, o dos ingredientes no pueden faltar. El primero, que como país, como gobierno o como gobiernos, les ayudamos a proteger de entrada este patrimonio. Porque nos hemos puesto a reflexionar muchas veces en las oportunidades de empleo que van a tener que tener aquí. Nos hemos puesto a pensar en pues las oportunidades educativas. Y poco hemos hecho para pensar en cómo vamos a hacer para proteger este patrimonio. Imagínense una persona, volviendo al ejemplo del crédito hipotecario, que tiene 10 años pagando un crédito hipotecario y que mañana lo deportan. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estos 1.4 millones de mexicanos que están actualmente con este crédito hipotecario y que algunos de ellos tienen la amenaza o viven el día a día pensando que en algún momento los pueden deportar? ¿Qué va a pasar con esa riqueza? ¿Qué va a pasar con ese bien? ¿Se va a perder? Es decir, si han pagado 12 años de este crédito y pensemos que el crédito es a 15 años, pues ya ese bien es más de ellos que del banco. Y sin embargo, si son deportados, seguramente van a dejar de pagar este crédito. Sabemos que en los Estados Unidos los mecanismos de ejecución o desembargo son mucho más expeditos que en México. Entonces, en 3 meses probablemente él ya sea desalojado o sea tomada su casa por el banco, por el Estado, sea mal rematada, y si queda algún remanente, pues tal vez se lo devuelvan. ¿Pero a quién si él ya no está? Y estamos hablando, como lo dije, de una cartera, de una masa de más de 166,000 millones de dólares. Las empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas. En el 2013, 1 de cada 4 empresas que se generaron nuevas en los Estados Unidos eran o fueron propiedad de mexicanos. ¿Quién va a pagar los impuestos o las obligaciones fiscales de estas empresas? Es decir, ¿quién va a administrar esa riqueza, ese emprendedurismo, pues que ha sido generado por los mexicanos que viven allá? Ante una penetración, yo diría, si no es la deseable,
Sí, una penetración importante o una inclusión financiera importante en los Estados Unidos. Más de 5 millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos tienen al menos una cuenta bancaria. Contrariamente, por ejemplo, a las personas a quien les envían el dinero aquí en México, pues apenas el 20% de quienes reciben esas remesas, más o menos el 20%, porque estamos hablando de 1.200.000 personas, tiene una cuenta bancaria. Y solamente, más o menos, en 700,000 casos, quien tiene una cuenta bancaria allá, tiene una contraparte aquí con cuenta bancaria. Es decir, actualmente el desaprovechamiento, vamos a decir así, de ese potencial, pues es altísimo. Entonces, ¿cómo estar preparados? Pues para proteger y para aprovechar, y lo vuelvo a decir de manera muy constructiva, esa riqueza, ese trabajo, fruto del esfuerzo de mucho tiempo de estos migrantes, de estos mexicanos que viven allá. ¿Cómo hacerlo? Y cómo hacerlo también en estados que han sido eminentemente generadores de esta migración. Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca. ¿Cómo estar en posibilidades de? ¿Cómo generar, por ejemplo, que parte de esas remesas o parte de esa riqueza que en algún momento y que todo hace parecer que va a regresar al país? Porque se ha observado un fenómeno muy curioso. A pesar de esta política, yo les diría, antiinmigrante que tiene la administración en Estados Unidos, el flujo de remesas ha venido creciendo. De hecho, en el mes de marzo se obtuvo un nivel históricamente alto. Si no mal recuerdo, son 2.500, 2.700 millones de dólares de remesas solamente en el mes de marzo. ¿Qué puede estar sucediendo? Puede estar sucediendo que nuestro compatriota allá está enviando la remesa que normalmente envía y está empezando a regresar su ahorro. Está empezando a trasladar este ahorro a su país de origen. Y lo digo de manera muy respetuosa. Y está trasladando este ahorro y para lo que debería de ser utilizado este ahorro, pues es para que él genere una nueva fuente de ingreso, una nueva fuente de sustento aquí en México. Y no para que se compren 4 pantallas gigantes en lugar de una. Y esto es algo que está sucediendo ya. Y es donde entra el otro ingrediente que ha hecho a la Conducef, pues no solamente preocuparse, sino ocuparse de cómo ir atendiendo y cómo ir generando la atención necesaria para resolver este problema. El otro ingrediente importante, sin lugar a dudas, lo constituye la educación financiera. Y también las posibilidades que tenga el gobierno, mediante los programas necesarios, para canalizar el buen uso o el buen aprovechamiento del retorno de este ahorro. Pero quizás incluso ya hasta me adelanté.
porque hoy todavía se tiene que estar construyendo este momento, pues tenemos que estar preparados para este momento en que nuestro connacional se reintegra a su país. Y se dice, a lo mejor obvio, pero va a ser muy lamentable, o sería muy lamentable, lo digo nada más a manera de ejemplo, que si él decide regresarse, vende sus cosas de su casa o cancela sus cuentas, saca un cheque, echa su homenaje de casa a su camioneta, se regresa y en la aduana le dicen, pues tu camioneta no puede entrar, que tienes que pagar impuestos. Y además le falta la calcomanía de la verificación. Y además pues tienes que pagar impuestos por este homenaje de casa. Y tu cheque, como es de más de $10,000, pues hay que preguntarle a la unidad de inteligencia financiera si no es del narcotráfico. Y si metiste este cheque, pues a ver en qué banco lo vas a cobrar, porque pues yo les apuesto que si llegamos con un cheque del Bankers Trust Bank a la sucursal de Bancomer, lo más seguro es que nos detengan y no que no lo paguen. Esto es lo que nuevamente ha llevado a la Conducef a la necesidad de promover no solamente la información necesaria que pueda tener el migrante para resolver, para saldar su vida financiera en los Estados Unidos y reinsertarse, iniciar o incrementar su vida financiera en México. Parece mentira que todavía, pues en este momento, en esta era, y ustedes me van a entender muy bien porque yo creo que todos son millennials, digo todos los estudiantes, nosotros ya no, pues puedan comprar desde su teléfono celular algo en este momento. Si los aburro con la conferencia, pues seguramente se van a poner a comprar algo. Y todavía hoy un mexicano en los Estados Unidos no pueda abrir una cuenta bancaria o no sepa si puede abrir una cuenta bancaria desde allá en México. ¿Por qué? Bueno, pues porque si voy a regresar mis ahorros, si voy a enviar dinero, pues por lo menos quiero tener cierta certeza que me lo voy a enviar a mí, porque a lo mejor se lo puedo enviar a mi hermano, a mi mamá, a mi mujer, pero yo no sé si cuando tenga el dinero aquí se siga portando bien. Entonces necesito tener esa certeza, porque además si tuviera esa certeza y tuviera esta cuenta, pues entonces sí es cierto que puedo domiciliar pagos e incrementar mi ahorro voluntario o generar un ahorro voluntario en Afore. O puedo lograr que a través de CETES directo pues pueda comprar un valor del gobierno que además es 100% seguro, que me da un rendimiento y que de algo le ha de servir a las finanzas públicas, porque yo prefiero pagarle intereses a un mexicano que regresa que a Barclays Bank, porque los dos tienen un CETE. Entonces, eso me permite ya moverme financieramente y me permite domiciliar un pago para que no le tenga que enviar a lo mejor los $10 para que paguen, ahora cómo se le dice, Easy o Cablevisión o lo que sea.
Y como les digo, me permite organizarme, planear financieramente, que es un requisito, nuevamente, de un tema que se llama educación financiera. Es decir, ¿cómo generamos, primero, la información para el mexicano que vive en Estados Unidos de lo que puede y no puede hacer desde allá o en el momento que se decida regresarse? ¿Cómo generamos el horizonte de posibilidades y de vías para que esos recursos, para que esa riqueza que él probablemente regresará o lo obligarán a regresar, pueda ser aprovechada en bien de todos, pero fundamentalmente en bien de él? ¿Cómo generamos esta red de obligaciones y de atribuciones, y yo diría, de una mera solidaridad con las personas que han ido a generar esfuerzo y trabajo allá? No porque a lo mejor vayan a regresar. Si no regresan, si logran quedarse, seguirá habiendo remesas, seguirá habiendo pues la posibilidad de que sigan obteniendo ingresos y enviándolos, pero si no, por eso hay que estar preparado. Y por eso la Conducef se ha puesto a reflexionar en estos temas y ha generado una serie de acciones tendientes primeramente a informar a los migrantes de los derechos y de las posibilidades. Se ha hecho por diversos canales. Uno de ellos es la elaboración de una guía que no por ser yo el presidente de Conducef, les digo que es una guía muy completa. Yo diría es un documento casi único que tiene el gobierno federal en términos del tratamiento financiero hacia la vida y la historia financiera de los migrantes. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para el tema de las hipotecas? Hoy lo que debería de estar haciendo cada consulado que lo está haciendo, cada instituto de migración, cada instituto del migrante de las entidades federativas, porque en muchas ya existe esta figura como una oficina del gobierno del Estado, como esfuerzos del gobierno federal, es decirle a los migrantes, desde hoy, elabora un poder y déjaselo, y no parece comercial, a quien más confianza le tenga. De preferencia, a una persona que tenga una situación migratoria más estable. Porque si mañana me regresan, esta persona puede vender el bien, puede traspasar la casa, pueden decidir si la van a seguir pagando o no, pero la decisión recae en la persona. Si deciden no pagarle y se las embargan, pues el sobrante habrá a quien regresárselo. Habrá quien vaya a retirar este dinero de estos 5 millones de cuentas que hay. De no ser así, esa riqueza se pierde. Que sepa hoy, por ejemplo, que el SAT ha incrementado el porcentaje de menaje de casa que se pueden introducir al país prácticamente sin el pago de ningún derecho, sus herramientas de trabajo, que tampoco va a tener que pagar impuesto por los ahorros que traiga nuevamente al país. Y ojo, porque no es este decreto de la repatriación de capitales del SAT,
del 7%. No, es si yo compruebo que viví más de 180 días en los Estados Unidos, que estos ahorros son producto de mi salario, como con algún recibo de salario, con algún comprobante de ingreso, este dinero queda exento de este pago de impuestos. Pero que lo sepa hoy, que tenga esta información hoy. ¿Por qué? Porque todos sabemos que así como evoluciona lo bueno, evoluciona lo malo. Y yo no dudo que ya haya personas en Estados Unidos que anden ofreciendo el resolver este tipo de cuestiones a cambio de dinero. O muchos mexicanos que prefieran arriesgarse a traer este dinero en efectivo. Que sepan que ya hay una lista de bancos en donde sí les pagan este cheque en dólares, bajo ciertos procedimientos, pero ya se paga. Que sepan con quién acudir, a quién actuar. Porque son situaciones a las que estamos y seguramente nos vamos a enfrentar mucho más o mucho más seguido. Nada más se los platico como anécdota. Hace 2 semanas en la Conducef, creo que fue en el estado de Oaxaca, si no me equivoco, llegó un usuario, una persona que habían deportado y que andaba cambiando un cheque de $1,400, pero de la Reserva Federal. Era el cheque de la devolución de sus impuestos. Porque aunque parezca o a algunos les suene absurdo, en Estados Unidos mi estatus migratorio no me impide pagar impuestos. Es decir, en teoría el equivalente al SAT allá, que es el IRS, no le puede ni le debe dar información a la oficina migratoria para que puedan deportar a una persona. Es decir, yo puedo tener un estatus migratorio irregular y estar dado de alta en Hacienda y pagar mis impuestos y recibir devoluciones de impuestos. Esto es real, esto sucede. Y con esta cédula fiscal puedo abrir una cuenta de banco. Y con esta cuenta de banco puedo obtener un crédito y una tarjeta de crédito y generar mi historia financiera. Yo hacía una reflexión el otro día. Ustedes habrán escuchado, ahorita en Texas, de hecho hay un grave problema, habrán escuchado de las ciudades santuario, Los Ángeles, Chicago y algunas otras. Hemos escuchado más de Los Ángeles y de Chicago. ¿Alguien conoce Chicago de los que están aquí? Ok. Bueno. En Chicago, el barrio mexicano es un barrio, estaremos hablando de 15 cuadras por 15 cuadras, que le llaman La Villita. Ese es el barrio mexicano. Y por el otro lado, la ciudad de Chicago es una ciudad que compite o quiere competir con Nueva York. Entonces, si Nueva York tiene la Quinta Avenida, Chicago tiene una calle, la Michigan, que ha constituido un corredor de tiendas muy exclusivas que le llaman la Milla Magnífica. Pues en Chicago, la Villita le genera más ingresos a la ciudad que la Milla Magnífica.
Esa es la capacidad económica de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, yo no dudo que las ciudades santuarios se generen por cuestiones de humanidad, pero también se generan por cuestiones de finanzas públicas. Porque en el momento que no tenga la villita 15 cuadras, que sea de 2, pues la recaudación se les va a caer. Y lo mismo en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, es un potencial lo que existe allá. Pero es real que es prácticamente muy complicado que hoy, o más bien, que las únicas posibilidades que tiene un connacional el día de hoy de abrir una cuenta desde los Estados Unidos en México sean muy limitadas y muy complicadas. Sí es cierto que hay algunas instituciones, no me gusta hacerles comerciales, pero Banamex, Bancomer, permiten la posibilidad de abrir cuentas vía remota, por internet. Desafortunadamente, hoy todavía estas cuentas, técnicamente se les dice que son cuentas nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Son cuentas que no pueden tener promedios mensuales de más de 17,000 pesos, que son como $800. Situación o saldo que suena, pues a lo mejor lógico para una remesa de $300 mensuales, pero no para captar los $100,000, $150,000 que en promedio tiene. Es un avance el que se puedan tener, pero no es la solución. Creo, y lo digo convencido, que como país, como gobierno, en los 3 niveles de gobierno que existen, debemos de acelerar los esfuerzos para generar esta red, para generar estas facilidades que le permitan, por un lado, al migrante tener un reingreso terzo a su país, al país que lo expulsó, pero a la vez que permitan no solamente a la economía, a las finanzas públicas, aprovechar de mejor manera y enseñarlos a aprovechar de mejor manera, pues este tremendo potencial que existe. Ese tremendo potencial que existe puede redefinir el rumbo económico del país. Ya lo decían en algunos lugares, pues si ya no va a haber Silicon Valley en Estados Unidos, pues hagamos un Silicon Valley en México. El tema no es si Donald Trump quiere el TLC o no. En todo caso, los mercados internacionales no nos han castigado el que tengamos TLC o no. Los mercados internacionales nos castigan el que no tengamos un plan B. El aprovechar esta riqueza de manera constructiva para el gobierno, para México y para nuestros migrantes, que son mexicanos, es la generación de este plan B, y una parte de este plan B es generar las condiciones necesarias para aprovechar y para reingresar y generar este reingreso a nuestros mexicanos. Por eso es
que independientemente de lo que pase, pues más vale estar preparados. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo esa espléndida conferencia de Mario Di Constanzo, abriríamos para algunas preguntas que pudiera tener los estudiantes, los directivos, profesores de aquí del centro. Por ahí estarán nuestras compañeras que les pudieran facilitar el micrófono, y si pudieran ir levantando su mano, ahí hasta su lugar les hacen llegar el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Allá hay dos personas. Sí, adelante. Hola, Maestro buenas Irán. tardes. Muchas gracias por la charla. Aquí estoy, que me levanté porque estaba un poco cansado de estar sentado. Bueno, yo he trabajado con migrantes retornados en el aspecto de educación, y recientemente en el Senado se trabajaba sobre una nueva Ley General de Educación que más o menos ya haya salido, y el gran tema es la implementación. Pero fuera de eso, a mí lo que me gustaría preguntar de manera concreta es, ¿qué está haciendo ya la CONDUCEF para los 2 millones de deportados que existen de 2008 a la fecha, y que de alguna forma representan un tipo de mercado financiero que está ahí presente? Y dos, tengo la impresión de que depende cómo le vaya a Trump con el caso Rusia, esto puede ser momentáneo, y que el plan B que deberíamos de tener sigue dependiendo de si Trump logra superar los 4 años y luego se reelige, o ni siquiera supera este año. En ese sentido, esto que nos comentaba, pues no tendría mucha razón de ser, ¿no? Y entiendo por otra parte que el gobierno mexicano tiene que hacer cosas por los mexicanos en Estados Unidos que no ha hecho en todos los años que hay de la historia de migración en el país. Pero ¿qué ocurre con este plan B ante la posibilidad de que el presidente actual de los Estados Unidos no logre cerrar su periodo, dados los problemas que tiene internamente? Sí se va a mantener la política favorable a los mexicanos que antes eran ignorados y que solamente eran vistos como una remesa. Serían como mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, yo creo que sería un error enfocar esto únicamente a la posibilidad o a la probabilidad de que Donald Trump siga o no siga como presidente de los Estados Unidos. Es decir, no creo que esto sea un tema solamente de máximo 4 años. Por un lado, yo creo que habría que leer al mundo. Si bien es cierto que en este caso tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, pues ya hemos tenido algunos avisos, por ejemplo, como sucedió en Francia, o ya tenemos algunos avisos, como ha sucedido en algunas partes de Asia, de que para bien o para mal, el mundo da señales de que quiere cambiar. Da señales de que por alguna razón las economías están como que volviéndose a cerrar. Creo que este candidato que finalmente no ganó en Francia y que había amenazado con salirse de la Unión Económica Europea, pues a lo mejor, no sé si sea un loco, o sea ya que el mundo está cambiando. Y está cambiando por algo, y está haciendo que los países vuelvan hacia adentro. Como en algún momento, hace algunos años, se generó esta corriente de que los países querían volver a tener el control de sus recursos naturales. Eso es cierto. Ahora a lo mejor para allá va el mundo. Nosotros no podemos apostar el volver la vista a nuestros migrantes, pues como un tema que va a estar supeditado a la existencia o no o a la viabilidad o no de Donald Trump. Yo creo que el potencial
para aprovechar esta generación de riqueza, tanto como motor interno de la economía, como una ventana más para ellos, pues es algo que debe llegar para quedarse. Es decir, el generarles la posibilidad, independientemente que se regresen o no, que siga Donald Trump o no, que puedan tener un ahorro voluntario en su Afore, que puedan generar esta Afore, independientemente de que los vayan a regresar o no, es algo real, es algo que la tecnología, es algo que los sistemas ya lo permiten, lo posibilitan. Yo creo que va a ser siempre más importante que un mexicano sea el dueño de un CETE, porque además ya se puede hacer a través de CETES directos. ¿Cuál es el requisito fundamental? Tener una cuenta en México. Es decir, este programa, esta serie de acciones deben ser permanentes, no solamente casuísticas o que duren pues mientras Donald Trump llegue. Esto debe ser ya una política del Estado, debe ser una línea de acción, porque precisamente es, y bueno, a lo mejor sería motivo de otra plática. Yo creo que, y eso se los dejo ahí de reflexión, el gran reto de las finanzas públicas para los años subsecuentes, ya no van a decir, pues este es el presidente de Conducef que está hablando de finanzas públicas, pero el gran reto de las finanzas públicas es un reto de ingresos, no de gasto. Ya hicimos muy chiquito el gasto, ya no tiene de dónde. Sí hay algunas cosas donde se puede ajustar, pero el gran problema de las finanzas públicas es un problema de ingresos, es un problema de generación de impuestos, es un problema de generación de riqueza. Y esa riqueza, ahí tenemos 36 millones de mexicanos de primera y segunda y tercera generación que pueden ayudarnos a generar esta riqueza, por bien de ellos y por bien de nosotros. Está por ahí otra pregunta de un compañero. Bueno, tuve un caso, y este es un caso real. Lo que se hizo, se utilizó la banca de uso múltiple, transnacional, y se estuvieron manejando dinero tanto en otro país como en nuestro país, haciendo movimientos al mismo tiempo. Y no hubo ninguna censura, ningún problema fiscal, aunque ya se tenían parado por tratado de derecho para evitar la doble tributación, pero nunca se nos hizo una observación por parte de Hacienda. Precisamente un poco por eso la Conducef en la estrategia interna para apoyar a los migrantes, lo que estamos haciendo es las delegaciones, las subdelegaciones que tenemos en entidades federativas, en estados que son eminentemente emisores de migrantes, estamos poniéndonos en contacto con los institutos de migrantes de la entidad para ver quién no pudo tomar las previsiones necesarias, quién fue deportado y a lo mejor ahora tiene su casa emproblemada. Es un proceso más complicado, pero el proceso es inverso, por ejemplo, en el caso del crédito hipotecario. Aquí lo que tienen que hacer es promover un poder que se envíe a Estados Unidos, que se legalice ese poder para que pueda protegerse la riqueza o el bien. En el caso de los bancos, que es un tema jurídico, no un tema fiscal. Por ejemplo, Bancomer, Banamex, el banco que ustedes quieran, no puede legalmente ir a ofrecer sus productos a Estados Unidos. Por absurdo que parezca, y ellos son los mártires de la globalización. Yo no puedo ir como Bancomer y ofrecer una cuenta de ahorro de Bancomer en Estados Unidos. Aunque la cuenta sea en México. Técnicamente cae uno en un problema que le llaman soliciting, que es ofrecer un producto financiero dentro del territorio de los Estados Unidos, y eso está impedido para un banco mexicano. Yo no sé cómo le vayan a hacer con el comercio electrónico, porque para mí eso es comercio electrónico,
Pues no debería de estar penado, y más que no vas a competir con una cuenta en los Estados Unidos, estás abriendo la cuenta en México. Para eso espero en los próximos días hacer un anuncio importante que haría Conducef y Bansefi. No queremos adelantarlo, no queremos generar falsas expectativas, pero también estamos buscando canales que permitan, dentro de la ley, le digo en México, no se lo digan a Donald Trump porque va a querer meter a la cárcel, cómo darle la vueltita para que podamos hacerlo. Para que no sea un soliciting, sea parte de una política de bancarización del gobierno mexicano, en donde simplemente el mexicano que tenga una matrícula consular en Estados Unidos, que además ya tengo sus datos en un chip, pues me pueda decir remotamente si quiero o no tener una cuenta en México, y algún banco del Estado mexicano no comercial, pueda abrir esta cuenta. Es un poco el principio, pero ya estamos buscando estas maneras, porque estas acciones sí definitivamente llegaron para quedarse, no son casuísticas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Allá en la parte de atrás. Y si no hubiera alguna otra, con esta cerraríamos entonces la participación. De manera muy rápida, solo llego a preguntar cuáles serían los posibles riesgos de en caso de que obviamente funcionara el plan B. ¿Cuáles serían los riesgos en caso, un ejemplo, que sería el desvío de todo el dinero que entraría no solamente en el gobierno, sino también en las familias, que digamos que algunos mexicanos quieran pasar a costa de nosotros dinero sin reportarlo? En caso de que se recibiera la educación financiera, o sea, ¿qué probabilidades podría haber de que la utilizasen correctamente? Sería nada más. Bueno, yo creo que estás tocando un tema interesante, un tema importante. Yo creo que estamos trabajando, y precisamente por eso viene trabajando desde hace mucho tiempo, y ni siquiera presenciábamos esta situación, pues en un tema tan importante como el de la educación financiera. Para la Conducef, el tema de educación financiera, el tema de saber ahorrar, saber presupuestar, saber qué es un Afore, saber que siempre es mejor tener un seguro que no tenerlo. Claro, pues hay que saber qué es seguro, el hecho de comparar los productos financieros. Por eso hemos desarrollado tantos elementos comparadores de qué son los productos financieros. Entonces, yo creo que la educación financiera es fundamental para que estas remesas puedan ser bien aprovechadas por los mismos migrantes, y no solamente migrantes, hasta los propios mexicanos, de saber cómo manejar nuestras propias finanzas, ¿no? En caso de el riesgo de que, digamos, dinero mal habido pueda colarse en esta serie de facilidades, yo creo que en la medida en que tengamos mejor diseñado un programa, mejor tejido, mejor interrelacionado, pues es más difícil. Si lo hacemos casuísticamente, la posibilidad aumenta. Pero si damos reglas muy claras, tienes que haber estado allá más de 180 días. Tienes que mostrar de alguna manera, tampoco le vamos a pedir las perlas de la Virgen, pero si me puedes comprobar que recibías un salario, si me puedes comprobar tu residencia, si me puedes comprobar X cosas, reducimos la posibilidad. Yo creo que me queda claro, y la historia nos lo dice, aquí lo digo porque estoy en una universidad, la historia nos lo dice, pues los migrantes no son los que lavan dinero. Las historias de lavado de dinero se han dado en algunos bancos nacionales, no con los migrantes. Pero no vamos a perderlo más, por lo menos. Y yo creo que precisamente el tener este tipo de decretos, el tener este tipo de planes delimitados muy claramente quién va a ser el beneficiario, quién no va a ser el beneficiario, pues es lo que nos ayudan a reducir este posible riesgo. Y con esto agradecemos con un fuerte aplauso la conferencia. Acto seguido, el rector de nuestro centro universitario, el maestro... Perdón, estaba una última pregunta, no la había visto, maestra, adelante. Bueno, ¿no sería mejor que se trabajara como en otros estados,
que existiera gente que organizara a los migrantes, porque sí conozco de varios estados donde existen algunas personas que organizan a los migrantes, van a Estados Unidos, platican con la gente de qué forma mandar sus recursos económicos aquí. Aquí vienen y hablan con los familiares y lo han metido a proyectos productivos y han hecho que esas comunidades suban, crezcan, en lugar de meterlos a los afores, porque conozco el caso de Michoacán, el caso de Chiapas y muchos lugares donde se meten a proyectos productivos. De hecho, yo trabajo mucho en esas cuestiones, de ese dinero manejarlo a través de proyectos y aparte, si se maneja a través de proyectos, se pueden bajar recursos del gobierno para seguir trabajando. Precisamente maestra, la guía da esa serie de alternativas, da esa serie de canales, incluso de los programas que tiene el propio gobierno federal para bajar esos recursos. Yo como Conducef, por ejemplo, puedo recomendar lo que yo regulo. Si algo sale mal en un proyecto productivo, digamos, no se pueden quejar en la Conducef. A lo mejor si es vía una caja de ahorro, en donde la caja de ahorro va a dar un crédito productivo contra el ahorro que tenga el migrante, es importante y lo podemos revisar, y además puedo atender la queja de un migrante sobre ese tema, ¿no? Parte de lo que nos inquieta mucho, ahora, si el programa productivo es llevado a cabo como parte de una estrategia del Estado, como una estrategia del gobierno federal, desde luego que sí, eso es lo que se está buscando. Yo cité como ejemplo el Afore porque hoy por hoy, el ahorro más seguro es el ahorro en las Afores, incluso el ahorro voluntario. Una vez, casi hace 3 años, me linchan en el radio porque yo dije que parte del problema de FICREA había sido de educación financiera, y que si esas gentes, en lugar de haber tenido su dinero en FICREA, lo hubieran tenido en la Afore es 100% segura. No hay otro instrumento más seguro. Es más, si tenemos guardado dinero en un banco, nuestro seguro de depósito es hasta por 400,000 UDIs. Si tenemos guardado nuestro dinero en una caja de ahorro, es hasta por 25,000 UDIs. Si tenemos guardado nuestro dinero en una Afore, en ahorro voluntario, el gobierno federal, el Estado mexicano, responde por el 100% de ese ahorro. Yo es un poco a lo que me refería. Y desde luego que existen estos programas, tanto estatales como federales, y es precisamente hacia donde tenemos que encauzar este flujo de remesas de los mexicanos que viven allá. Muchas gracias. A continuación, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, hará entrega de una constancia y un obsequio a nuestro conferencista. Muy bien. Muchas gracias.